La gota a gota contaba los segundos en la penumbra de la habitación VIP. Gregory Cooper yacía inmóvil. Su respiración era apenas perceptible bajo la delgada manta del hospital. Los monitores pitaban suavemente, mostrando los signos vitales del magnate de 55 años de un imperio constructor. «Papá, ¿me escuchas?». Van se inclinó hacia su padre, mirando su rostro demacrado. 3 días atrás, Gregory Cooper sufrió un extenso infarto justo durante la junta directiva. Ahora su vida pendía de un hilo, y su hijo no se apartaba de la cama ni un minuto. La puerta de la habitación se abrió silenciosamente y entró una joven mujer con uniforme azul de enfermera auxiliar. Abigail llevaba apenas 6 meses trabajando en la clínica, paraíso médico, pero ya había notado ciertas extrañezas en el trato a algunos pacientes adinerados. «Disculpe, necesito hacer la limpieza húmeda», dijo en voz baja, empujando un carrito con productos de limpieza. Ben asintió sin apartar la vista de su padre. «¿Cómo está?», preguntó Abigail con preocupación mientras limpiaba el alféizar de la ventana. «Los médicos dicen que está estable, pero yo veo que empeora. Ayer recuperó la conciencia por unos minutos, y hoy ni una sola vez». La voz del joven tembló. Abigail miró la gota a gota con desconfianza y frunció el ceño. En sus años de trabajo en un hospital público había aprendido a entender los medicamentos, y lo que veía ahora le provocaba serias preocupaciones. La dosis del sedante estaba claramente sobredimensionada, y junto a la gota principal colgaba una bolsa extra con un líquido que no debía usarse en pacientes postinfarto. «Disculpe, ¿ha venido el Dr. Brooks hoy?», preguntó con cautela. «Sí, estuvo esta mañana. Dijo que papá necesita terapia intensificada. Prescribió algunos medicamentos nuevos». Ben se frotó los ojos cansados. Se oyeron pasos apresurados en el pasillo y Abigail volvió rápidamente a la limpieza. Entró la enfermera jefe Rachel, una mujer de unos 50 años con rostro frío e impenetrable. «Ben, deberías descansar. Ve a casa, nosotros cuidaremos a tu padre», dijo con tono autoritario. «Gracias, pero me quedaré», respondió el joven con firmeza. La enfermera apretó los labios y se acercó a la gota a gota. Abigail vio cómo sacaba de su bata una jeringa pequeña y se preparaba para inyectar su contenido en el catéter. «Rachel, ¿qué medicamento es ese?», preguntó Ben de repente. La enfermera dudó un segundo. «Es un complejo vitamínico, para mantener las fuerzas», dijo, inyectó rápido y se apresuró a salir. «Volveré en una hora a revisar los signos». Tan pronto como la puerta se cerró tras ella, Abigail se acercó a la cama. «Ben, ¿puedo hablar contigo un momento?». Bajó la voz a un susurro. «Me parece que algo no está bien con el tratamiento de tu padre». El joven miró sorprendido a la auxiliar. «¿A qué te refieres?». «¿Ves esa gota a gota? Ahí hay triple dosis de sedante. Y lo que acaba de poner Rachel. Trabajé 5 años en cardiología y nunca usamos esos medicamentos para pacientes con infarto». Ben palideció. «¿Estás segura?». «Lamentablemente sí. Y no es el primer caso. Hace un mes murió aquí un empresario, Lewis, también tras un infarto. Sus familiares demandaron a la clínica, alegando que el tratamiento fue erróneo». Abigail miró hacia la puerta y bajó aún más la voz. «He visto varias veces al Dr. Brooks reunirse con un hombre con chaqueta de cuero. Siempre hablan en su oficina por la noche, cuando creen que no hay nadie. Ayer escuché por casualidad que ese hombre dijo, Gregory Cooper debe firmar el testamento mientras pueda. Luego será tarde». Ben se levantó de golpe.
Su rostro se torció por la rabia y el miedo. Eso es imposible. El doctor Brooks es el mejor cardiólogo de la ciudad. Tu padre confía en él desde hace 10 años, Ben negó con la cabeza. Entiendo cómo suena, respondió Abigail con calma, pero piensa, ¿a quién le conviene la muerte de tu padre? Tiene un gran negocio. Seguro hay envidiosos, competidores. Abigail se quedó callada al ver el cambio en el rostro del joven. Anthony Howard, susurró Ben. Socio de mi padre en los negocios. Han estado peleando los últimos 6 meses por un proyecto nuevo. Mi padre quería comprar su parte y Anthony pedía 3 veces el valor de mercado. Un día antes del infarto, papá dijo que iba a demandarlo. Se llevó las manos a la cabeza. Dios. Y fue precisamente Anthony quien recomendó esta clínica. Dijo que aquí estaban los mejores especialistas, que el doctor Brooks le salvó la vida después de un accidente. De repente, los monitores comenzaron a pitar con más urgencia. El pulso de Gregory Cooper se aceleró bruscamente. La respiración se volvió entrecortada. Abigail corrió hacia los aparatos. Tranquilo, tranquilo. Es una reacción al medicamento que le inyectaron. Hay que neutralizar su efecto urgentemente. Se dirigió a su carrito y sacó de la parte inferior un pequeño botiquín. ¿De dónde sacaste eso? Se asombró Ben. Siempre llevo conmigo un kit básico. Es una costumbre de mi trabajo anterior, respondió Abigail mientras llenaba una jeringa con un líquido transparente. Lo inyectó en la vena de Gregory Cooper. Después de unos minutos, los signos vitales comenzaron a estabilizarse. Tenemos que sacar a tu padre de aquí de inmediato, declaró Abigail con decisión. ¿Pero cómo? Está conectado a los aparatos, no puede moverse por sí mismo. Hay equipo portátil en el edificio contiguo. Recientemente trajeron una nueva remesa. Si logramos trasladarlo allí sin que se note, y luego, por la salida de servicio. Es una locura. ¿Y si empeora en el camino? Ben, si lo dejamos aquí, mañana por la mañana podría no estar vivo. Como para confirmar sus palabras, se oyeron voces en el pasillo. Abigail abrió un poco la puerta y vio al doctor Brooks con el hombre de la chaqueta de cuero. Discutían animadamente. Ya han pasado 3 días y todavía está vivo, decía irritado el desconocido. Paciencia, Patrick. No podemos actuar demasiado rápido, eso levantaría sospechas. Mañana en la noche aumentaremos la dosis. Para la mañana todo habrá terminado, respondió el jefe de médicos. Abigail cerró la puerta silenciosamente y se volvió hacia el pálido Ben. ¿Escuchaste? Solo tenemos hasta mañana. El joven apretó los puños. ¿Qué hay que hacer? Primero desconectaremos los monitores innecesarios. Dejaremos solo lo esencial. Luego traeré la camilla de la sala de procedimientos. Mientras tanto, recoge las cosas personales de tu padre y tus documentos. ¿Tienes dinero? Sí, efectivo. Bien. Necesitaremos un taxi para ir a otro hospital. La siguiente hora transcurrió en una frenética preparación. Abigail desconectaba con profesionalismo los sensores, dejando solo el monitor cardíaco portátil. Ben metió las cosas en una pequeña bolsa, mirando constantemente hacia la puerta. ¿Y las cámaras de seguridad? Se dio cuenta de repente. En este edificio las apagaron por mantenimiento. Tuvimos suerte, asintió Abigail y terminó con los aparatos. Ahora viene lo más difícil, trasladar a tu padre a la camilla.
Gregory Cooper era un hombre corpulento y aunque había perdido peso por la enfermedad, seguía pesando bastante. Entre los dos apenas lograron acostarlo en la camilla. Durante el proceso, Gregory gimió y abrió un poco los ojos. Papá, papá, ¿me escuchas? Ben se inclinó sobre él. Ben, susurró con dificultad el hombre. Sí, soy yo. Te llevamos a un lugar seguro. Confía en nosotros. Gregory asintió débilmente y cerró los ojos de nuevo. Abigail lo cubrió con una manta extra, escondiendo bajo ella la gota a gota portátil. Si alguien pregunta, diremos que lo llevamos para exámenes adicionales. Vamos, debemos apurarnos antes de la ronda médica. Sacaron la camilla al pasillo. El corazón de Ben latía frenéticamente. Cada persona que pasaba le parecía una amenaza potencial, pero Abigail se comportaba con absoluta calma, guiando con seguridad la camilla hacia el ascensor. En el segundo piso giraron hacia un pasillo semioscuro del edificio administrativo. Aquí casi no pasa nadie por la noche, explicó Abigail. Pasaron varias oficinas y llegaron a la salida de servicio. Maldición, está cerrada, tiró Ben de la manilla. Tranquilo, tengo la llave. A las limpiadoras les dan copias de todas las puertas. Abigail sacó un gran llavero. La puerta se abrió con un chirrido, dejando entrar el fresco aire de la tarde. Salieron al patio trasero de la clínica, donde había contenedores de basura y aparcaban los coches del personal. Más rápido. Quedan unos 50 metros hasta la puerta, ordenó Abigail mientras empujaba la camilla sobre el asfalto. De repente, se oyó un grito desde atrás. Deténganse. ¿A dónde llevan al paciente? Al volverse, vieron a un guardia corriendo hacia ellos desde la entrada principal. No se detengan, gritó Abigail. Corrieron empujando la camilla. Gregory Cooper gimió por el movimiento brusco. Quedaban unos 20 metros para llegar a la puerta. Salieron varias personas del edificio, entre ellas, Ben reconoció al Dr. Brooks y a Rachel. Ben, detente inmediatamente. Estás poniendo en peligro la vida de tu padre, gritó el jefe médico. Pero ya habían salido por la puerta. En la calle pasaba un taxi justo en ese momento. Abigail agitó la mano desesperadamente y el vehículo se detuvo. Por favor, ayúdenos. Tenemos un paciente que necesita urgente atención en el hospital de la ciudad, le dijo al conductor. El taxista, un hombre mayor, salió del auto y los ayudó a sentar a Gregory en el asiento trasero. ¿Qué está pasando? ¿Por qué huyen de la clínica? Preguntó confundido. Quisieron matar a mi padre, exhaló Ben. Por favor, llévenos rápido. El taxista miró por el espejo retrovisor, el rostro pálido de Gregory, el joven asustado y la chica decidida con uniforme de auxiliar. Agárrense bien, dijo y pisó el acelerador. El auto arrancó dejando atrás la clínica de Elite Paraíso Médico. Abigail se giró y vio en el cristal trasero al Dr. Brooks gritando algo por el móvil. Seguramente llamarán a la policía, dijo preocupada. Dirán que secuestramos al paciente. Que llamen, respondió firme Ben. Lo importante es que papá está vivo. Gregory Cooper volvió a abrir los ojos. Su mirada era sorprendentemente clara. Gracias, susurró mirando a Abigail. Ella sonrió, sosteniendo la gota a gota portátil. Todo estará bien, Gregory Cooper. Vas a vivir. En voz baja, dirigiéndose a Ben, sé que suena loco, pero necesitabas confiar en mí. Y confié. Gracias.
Ni siquiera sé tu nombre completo. Abigail. Abigail Hall. El taxi avanzaba por la ciudad al anochecer, alejándolos cada vez más del peligro mortal. Ben sacó el teléfono. Hay que llamar a nuestro abogado de familia. Y buscar un buen médico independiente. En el hospital de la ciudad trabaja mi ex mentor, el profesor King. Es una persona honesta, en quien se puede confiar, propuso Abigail. Trato hecho. Conductor, llévenos al hospital número 3 de la ciudad. Los últimos 15 minutos del trayecto transcurrieron en un tenso silencio. Cada uno sumido en sus propios pensamientos. Ben pensaba en la traición de quienes confiaban desde años. Abigail se cuestionaba si había hecho bien en involucrarse en esta historia. Y Gregory Cooper, luchando contra el efecto de los sedantes, trataba de comprender lo ocurrido. Cuando el taxi llegó a urgencias del hospital de la ciudad, ya los esperaban. Abigail logró llamar al profesor King, quien salió personalmente a recibir a los pacientes tan inusuales. Abigail, ¿qué pasó?, preguntó preocupado el doctor de cabellos canosos. Marcus, es una larga historia. Lo principal es que hay que hacer análisis de sangre para detectar tóxicos y estabilizar su estado. Sospechamos envenenamiento por medicamentos. Rápidamente trasladaron a Gregory Cooper a una camilla hospitalaria y lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos. Ben quiso seguirlo, pero el profesor lo detuvo. Joven, es mejor que espere aquí. Haremos todo lo posible. Se volvió hacia Abigail. Tú vienes conmigo. Me contarás qué medicamentos le administraron. Quedándose en el pasillo, Ben se dejó caer sobre un duro banco de hospital. La adrenalina bajó y lo invadió un cansancio terrible. Sacó el teléfono y marcó el número del abogado. Oliver, habla Van Cooper. Tenemos una situación de emergencia. La niebla matutina se disipaba lentamente sobre el bosque de pinos, revelando una casa de 2 pisos con ventanas panorámicas. Gregory Cooper estaba sentado en la terraza, envuelto en una cálida manta, observando cómo los primeros rayos de sol se filtraban entre las copas de los árboles. Había pasado exactamente un mes desde aquella noche terrible en la que la enfermera Abigail lo había arrancado literalmente de las garras de la muerte. Papá, tu té de hierbas está listo, dijo Ben, poniendo una taza humeante sobre la mesita. Gracias, hijo, respondió Gregory con una sonrisa agradecida. En ese mes se habían acercado más que en los últimos 10 años. Sabes, he estado pensando mucho en esa chica, Abigail, dijo pensativo mientras daba un sorbo a la aromática bebida. Ella arriesgó su carrera, quizá hasta su vida, para salvar a un completo desconocido. Ya casi no quedan personas así hoy en día. Ben se sentó junto a él, mirándolo con preocupación. Otra vez te estás preocupando demasiado. El Dr. King dijo que tienes que evitar el estrés. No me preocupo, solo siento que debo hacerlo. Ni siquiera le agradecimos bien. Se escapó del hospital al día siguiente, apenas se aseguró de que yo estuviera bien. El teléfono sonó en la casa. Ben se levantó para contestar, pero Gregory hizo un gesto para detenerlo. Yo mismo. Ya necesito empezar a volver a la vida normal. Se levantó lentamente y fue hacia la sala. Tomó el auricular. Hola. Ah, Oliver, buenos días. ¿Novedades en nuestro caso? El rostro de Gregory se fue tornando cada vez más serio mientras escuchaba al abogado. Entiendo. Sí, estoy listo para declarar. ¿Cuándo? Bien. Mañana a las 10 de la mañana. Gracias. ¿Qué pasó?
Preguntó Ben alarmado al ver cómo su padre se desplomaba en el sillón. La investigación confirmó nuestras sospechas. Encontraron rastros de un veneno raro de acción lenta en mi sangre. Lo administraban en pequeñas dosis para simular un deterioro natural después del infarto. Dios mío. ¿Y qué pasa con Anthony Horn? Por ahora nada. No hay pruebas directas que lo vinculen. Brooks está arrestado, pero guarda silencio como un partisan. Afirma que actuó solo, por dinero. Gregory se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el tranquilo paisaje del bosque. Sabes, Ben, he replanteado muchas cosas este mes. Toda mi vida perseguí el éxito, el dinero, construí mi imperio y al final terminé solo. Incluso mi propio hijo se volvió casi un extraño para mí. Papá, no digas eso. No. Déjame terminar. Tengo que decirlo. Después de la muerte de tu madre, me petrifiqué, me encerré en mí mismo, me sumergí en el trabajo. Pensé que así sería más fácil sobrellevar el dolor, pero en realidad solo te alejaba, a ti, la única persona cercana que me quedaba. Ben se acercó y puso la mano en el hombro de su padre. Yo también tengo culpa, papá. En vez de apoyarte, me resentí. Pensé que no me amabas. Empecé a vivir mi propia vida, dejé de llamar, de venir. Tú eras un niño, Ben. Soy yo, el adulto, quien debía tener la fuerza para no alejarse de su hijo. Tu madre, ella no me habría perdonado eso. La voz de Gregory tembló al mencionar a su esposa. Cuéntame de mamá, pidió Ben. Yo era muy pequeño cuando ella murió. Solo recuerdo fragmentos, su sonrisa, el olor de su perfume, como me cantaba canciones de cuna. Gregory sonrió, sumergido en sus recuerdos. Tu madre era una mujer maravillosa. Gloria. Nos conocimos en una gala benéfica. Trabajaba en una fundación que ayudaba a niños huérfanos. Hermosa, inteligente, con un sentido del humor increíble. ¿Sabes qué es lo más curioso? ¿Qué? Preguntó Ben sorprendido. Fue mi segundo amor. Ben arqueó las cejas. ¿El segundo? Nunca me habías contado eso. Gregory volvió al sillón. Su mirada se perdió, dirigida al pasado. La primera se llamaba Mía. Nos conocimos cuando yo tenía 25 años y ella 23. Yo apenas empezaba mi negocio, alquilaba una pequeña habitación en una pensión. Ella trabajaba como enfermera en una clínica local. Nos encontramos por casualidad. Yo había ido con un resfriado y ella me estaba poniendo una inyección. Se rió cuando, siendo un hombre fuerte, me puse pálido al ver la jeringa. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se separaron? Ben acercó su silla, intrigado por la historia de su padre. Mis padres, tus abuelos, eran personas de la vieja escuela. Cuando se enteraron de que salía con una simple enfermera, sin linaje ni nada, armaron un verdadero escándalo. Mi abuelo amenazó con quitarme el capital inicial para el negocio. Mi abuela lloraba y decía que avergonzaba a la familia. Eso duró 3 meses. Cada día, reproches, amenazas, lágrimas. Gregory cerró los ojos, reviviendo el dolor de esos días. Mía lo entendía todo, veía cómo yo me debatía entre ella y la familia. Y un día simplemente desapareció. Dejó una nota: te amo demasiado como para verte sufrir. Sé feliz. La busqué durante medio año. Recorrí todos los hospitales de la ciudad, pregunté a conocidos, pero parecía haberse desvanecido. Luego mis padres me presentaron a Gloria,
la hija de sus socios comerciales, de buena familia, con una educación excelente. ¿Y sabes qué? Realmente me enamoré de ella. No como de Mia, pero la amé de verdad. Papá, ¿alguna vez te arrepentiste de no haber luchado por Mia? Preguntó Ben en voz baja. Todos los días, los primeros años. Luego menos. Y cuando naciste tú, pensé que todo había salido bien. Porque si me hubiera quedado con Mia, tú no existirías. Pero a veces, especialmente después de la muerte de Gloria, pienso, ¿cómo habrá sido su vida? ¿Se casó? ¿Tuvo hijos? ¿Es feliz? Guardaron silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. Finalmente Ben habló. Papá, ¿y si buscamos a esa Abigail? Tienes razón. Debemos agradecerle como se merece. Y a mí me gustaría darle las gracias una vez más. Si no fuera por ella. Ya lo he pensado. Pero, ¿cómo encontrarla? En el hospital dijeron que renunció al día siguiente de que nos fuimos. La dirección en su expediente estaba desactualizada, nadie la conoce ahí ahora. ¿Y si contratamos a un detective privado? Tú tienes contactos, propuso Ben. Gregory asintió. Hay una persona. John Ross. Ex investigador, ahora trabaja en investigación privada. Muy profesional. Encuentra hasta una aguja en un pajar. Entonces, ¿qué esperamos? Llámaselo. Gregory marcó el número. John Ross, habla Cooper. Sí, gracias, ya me siento mucho mejor. Mire, necesito su ayuda. Hay que encontrar a una persona. Sí, una mujer. Abigail. Tiene unos 30 años. Trabajaba como sanitaria en la clínica Paraíso Médico. ¿Qué? ¿Ya la están buscando? ¿Por encargo de quién? ¿No puede decirlo? Entiendo, John Ross. Esto es muy importante para mí. Ella me salvó la vida. Bien, estaré esperando. ¿Qué dijo? Preguntó Ben impaciente. Extraña coincidencia. Resulta que alguien ya la está buscando. Pero John no puede decir quién. Ética profesional. Prometió llamar tan pronto sepa algo. Gregory frunció el ceño. No me gusta esto. ¿Y si Anthony también la busca? ¿Y si quiere eliminar a un testigo? Los siguientes días pasaron en tensa espera. Gregory intentaba volver al trabajo, revisaba documentos, hacía videoconferencias con sus asistentes, pero sus pensamientos siempre volvían a la misteriosa sanitaria. Ben tampoco podía quedarse quieto. Incluso fue a la clínica Paraíso Médico, con la esperanza de averiguar algo, pero solo le informaron fríamente que Abigail Hall ya no trabajaba allí. Al cuarto día sonó el teléfono. Era John. Gregory Cooper, tengo noticias. ¿Puedo ir a verte? Claro, te espero. Una hora después, el detective privado, un hombre bajo y robusto de unos 50 años, estaba sentado en la sala de la casa de campo. Bien, empezaré por el principio. Abigail Hall existe realmente. Tiene 31 años, es originaria de nuestra ciudad. Se graduó con honores de la Escuela de Medicina. Trabajó como enfermera en el hospital número 3, luego en un hospicio, y los últimos 6 meses como sanitaria en Paraíso Médico. ¿Por qué una enfermera cualificada empezó a trabajar como sanitaria? Se sorprendió Ben. Eso también lo averigüé. Tenía una madre gravemente enferma. Requería cuidados constantes. El horario de sanitaria le permitía pasar más tiempo en casa.
Su madre murió hace 5 años de cáncer. Desde entonces Abigail vive sola en un departamento de 2 habitaciones en la calle Sadovaya. ¿La encontraron? ¿Pueden dar la dirección? Se animó Gregory. John negó con la cabeza. Aquí comienza lo más interesante. ¿Recuerdan que dije que alguien más la estaba buscando? Pues bien, ese alguien es una mujer de unos 60 años. Se presentó como una pariente lejana, supuestamente buscando a Abigail por un asunto hereditario. Pero investigué, no hay herencia alguna. Y todos los familiares son conocidos. ¿Y quién es esa mujer? Gregory se tensó. Una tal Betty Murphy. Oficialmente ama de casa, pero tengo motivos para pensar que está vinculada con tu socio Anthony Horn. Su hijo trabaja en la empresa de seguridad de él. Maldita sea, ya lo sabía. Quieren llegar a ella. John levantó la mano pidiendo calma. No todo está tan mal. Primero, aún no la han encontrado. Segundo, puse a Abigail bajo vigilancia encubierta. Mi gente está en guardia en su casa, si pasa algo, actuaremos de inmediato. Y tercero, tengo su teléfono. Pueden llamarla, advertirle del peligro y arreglar una cita. Gregory estrechó la mano del detective agradecido. Gracias, John Ross. Nos has salvado la vida. ¿Cuánto te debo? Gregory Cooper, ya sabes mis tarifas. Pero en este caso, hagamos un trato, ayudarás a mi sobrino a conseguir trabajo cuando termine la universidad y quedamos en paz. Trato hecho. Tras despedir al detective, padre e hijo volvieron a la sala. Gregory sostenía un papel con el número telefónico. Bueno, ¿llamamos? Yo llamo, propuso Ben, quizá ella me recuerde mejor. Marcó el número. Tonos largos. Finalmente, un clic y una voz femenina suave. Hola. Abigail, habla Vancouver. ¿Me recuerdas? Salvaste a mi padre hace un mes. Silencio al otro lado. Luego Abigail habló rápido y nerviosa. Ben, claro que te recuerdo. ¿Cómo está tu padre? ¿Todo bien? Me preocupé mucho, pero no pude averiguar nada. Tenía miedo de molestar con mis llamadas. Mi padre está bien, gracias a ti, Abigail. Tenemos que vernos. Es importante. ¿Puedes? No, no sé. Después de aquello tuve problemas. Me interrogó la policía. Luego vinieron unas personas a casa, preguntando a los vecinos. Lo sabemos. Por eso necesitamos vernos. Puede que estés en peligro. ¿Dónde estás ahora? En casa. Pero no quiero que vengas aquí. Puede que me estén vigilando. Está bien. Entonces, mañana a las 2 de la tarde, en el Café Venecia en Pushkinskaya. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Está bien, iré. Y dile a tu padre que me alegra mucho que esté mejor. Se lo diré, seguro. Hasta mañana, Abigail. Ben colgó y miró a su padre. Mañana la veremos. Vendrá. Gregory suspiró aliviado. Bien. Hay que pensar cómo protegerla y cómo agradecerle. Seguramente no aceptará dinero. Ya me di cuenta, ella no es así. Hay que inventar otra cosa. Por la noche estuvieron mucho tiempo junto a la chimenea, planeando la reunión. ¿Sabes, papá?, dijo Ben de repente, si no fuera por esa terrible historia, nunca habríamos hablado de corazón a corazón. Seguiríamos viviendo como extraños bajo un mismo techo.
El destino a veces da lecciones de formas inesperadas, comentó Gregory filosóficamente, lo importante es saber aprenderlas. El Café Venecia los recibió con aroma a café recién molido y música italiana suave. Gregory y Ben llegaron 15 minutos antes y ocuparon una mesa en un rincón, desde donde veían bien la entrada. ¿Estás nervioso?, preguntó Ben al ver cómo su padre ajustaba otra vez la corbata. Un poco. Es tonto, ¿verdad? Hago negociaciones con ministros y oligarcas y aquí estoy nervioso por encontrarme con una chica sencilla. Gregory sonrió nervioso. Ella no es sencilla. Te salvó la vida, dijo Ben en serio. La puerta del café se abrió, dejando entrar el ruido de la calle junto a una mujer delgada con un modesto abrigo gris. Abigail se detuvo en el umbral, mirando a su alrededor. Sin el uniforme del hospital, parecía más joven. El cabello castaño estaba recogido en una coleta sencilla, en el rostro llevaba el mínimo de maquillaje y en las manos tenía un bolso de cuero desgastado. Ahí está, susurró Ben, levantando la mano para llamar la atención. Abigail los vio y se dirigió insegura hacia la mesa. Hola, sonrió un poco tímida. ¿No he llegado tarde? No, nosotros llegamos antes. Siéntate, Abigail. Gregory se levantó y galantemente apartó la silla para ella. Solo Abigail. No estoy acostumbrada a que me hablen tan formalmente. La joven se sentó, poniendo el bolso sobre las piernas. Te ves muy bien, Gregory Cooper. No pareces en absoluto el enfermo de la unidad de cuidados intensivos. Eso es gracias a ti. Si no fuera por tu determinación y valentía. Por favor, no hace falta, Abigail levantó la mano. Solo hice lo que debía. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. No cualquiera, Ben replicó con firmeza. Decenas de personas vieron lo que sucedía, pero solo tú te atreviste a actuar. Arriesgando tu trabajo, tu reputación y quizás incluso tu vida. El camarero les entregó el menú. Abigail lo tomó, pero enseguida lo dejó a un lado. Escuchen, entiendo que se sientan en deuda, pero de verdad no hace falta. Me alegra que todo haya terminado bien, y eso es suficiente. Abigail, no podemos simplemente dar las gracias y ya. Gregory se inclinó hacia adelante. Perdiste tu trabajo por nuestra culpa. Seguramente tienes otros problemas. Permítenos ayudarte. No tengo problemas, negó la joven con obstinación. Encontraré trabajo. Y no necesito más que eso. ¿Y qué hay de las personas que te están buscando? Intervino Ben. Sabemos que te busca una tal Betty. Está relacionada con Anthony Howard, ese mismo que organizó el atentado contra mi padre. Abigail palideció. ¿Cómo lo saben? Ella realmente vino a mi casa hace una semana. Se presentó como una pariente lejana, preguntaba por algunos documentos familiares. Le dije que no sabía nada y se fue. Eso puede ser peligroso, dijo Gregory con seriedad. Anthony es un hombre sin principios. Si piensa que representas una amenaza. Pero yo no sé nada. Solo sé lo que vi en el hospital. ¿Eso es suficiente para un juicio? Más que suficiente. Eres testigo clave. Sin tu testimonio, el caso podría derrumbarse. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Abigail, te pido que aceptes esto. No como pago, sino como ayuda de personas agradecidas. Aquí hay suficiente para que puedas alquilar un apartamento en un lugar seguro y vivir tranquila mientras dura la investigación. Abigail ni siquiera miró el sobre. Gracias,
pero no puedo. Tengo mi propio apartamento. No voy a mudarme a ningún lado. Este es mi hogar. Allí todo me recuerda a mi madre. Su voz tembló. Se quedó en silencio un segundo y luego añadió: Perdón. No quería. No, está bien. Abigail sacó un pañuelo del bolso. Es que todavía no puedo acostumbrarme a que ella no esté. Han pasado 5 años y sigo esperando que salga de la cocina con una taza de té y diga: Abigail, cuéntame cómo fue tu día. Lo siento mucho, dijo Gregory sinceramente. Yo también perdí a mi esposa. Sé lo difícil que es. Sí, Ben me contó en el hospital. Al menos ustedes pudieron vivir muchos años juntos, formar una familia. Y mi madre nunca encontró el amor. O mejor dicho, lo encontró, pero... En fin, no importa. Guardó el pañuelo con determinación en el bolso. Mejor pidamos algo. Estamos en la cafetería y ni siquiera tomamos café. Pidieron 3 capuchinos y postres ligeros. La conversación poco a poco cambió a temas más neutrales. Abigail contó sobre su trabajo en el hospicio, sobre lo difícil que era ver el sufrimiento de la gente, pero también lo importante que era brindarles los últimos momentos de calor y cuidado. Gregory y Ben escuchaban en silencio, cada vez más llenos de respeto por aquella mujer sencilla y de gran corazón. Saben, no elegí la medicina por casualidad, confesó Abigail mientras removía azúcar en la taza. Mi madre trabajó toda su vida como enfermera. Desde niña veía cómo llegaba cansada, pero feliz porque había ayudado a la gente. Ella decía: Abigail, no hay mayor felicidad que ver cómo una persona se recupera gracias a tu cuidado. Quería ser como ella. Tu madre era una mujer sabia, comentó Gregory. Y algo extraño brilló en sus ojos. ¿Cómo se llamaba? Mia Hall. Fue la mejor enfermera del Hospital Municipal número 3. Incluso el director decía que especialistas hacía y muy pocos. Gregory se quedó congelado, con la taza a medio camino de la boca. Mia. Abigail miró sorprendida al hombre, que había palidecido. Papá, ¿qué te pasa? Se preocupó Ben. Gregory puso lentamente la taza en el platillo. Sus manos temblaban visiblemente. Esto es imposible. Mia Reed. Dios mío, ¿ustedes conocieron a mi madre? Abigail se inclinó hacia adelante. Sus ojos se abrieron por la sorpresa. Abigail, ¿puedo hacerte una pregunta extraña? ¿Cuándo es el cumpleaños de tu madre? El 15 de marzo. ¿Y qué tiene que ver eso con 1969? Terminó Gregory. Abigail asintió, completamente desconcertada. Sí, pero ¿de dónde sacas eso? Dios mío, ¿de verdad la conociste? Gregory se recostó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Ben miraba preocupado a su padre. Papá, explícanos qué está pasando. Ben, ¿recuerdas que te conté sobre mi primer amor? ¿Sobre la chica que perdí hace 30 años? Sí, se llamaba. Oh, diablos. Mía. Ben desvió la mirada de su padre hacia Abigail. ¿Esa era tu madre? No lo entiendo. Abigail los miraba desconcertada. Mamá nunca lo contó. O sea, dijo que amó a alguien, pero se separaron. Pero nunca mencionó su nombre. Solo dijo que él eligió otra vida y que no lo culpaba. Ese soy yo. Soy ese idiota que eligió otra vida. La voz de Gregory estaba llena de amargura.
La busqué durante 6 meses después de que desapareció. Recorrí todos los hospitales, pero parecía haberse esfumado. Nos mudamos con la abuela a otra ciudad, dijo Abigail en voz baja. Mamá dijo que necesitaba empezar de nuevo. Volvimos recién 2 años después, cuando yo nací. De repente se quedó paralizada, dándose cuenta del significado de sus palabras. Nací 2 años después, 9 meses después de que ustedes se separaran. Quedó un silencio ensordecedor. Gregory miraba a Abigail como si viera un fantasma. ¿Cuántos años tienes, Abigail? 31. Nací el 27 de diciembre de 1993. Gregory contó rápidamente en su mente. Se separaron de Mia en abril de 1993. 9 meses. Dios mío, susurró. ¿Eres mi hija? No. Abigail se levantó de un salto, derramando la taza. El café se esparció sobre el mantel blanco. Esto es un error. Mi madre me lo habría dicho. No podría haberlo ocultado. Abigail, cálmate, dijo Gregory. Ben también se levantó tratando de contener a la joven. Vamos a aclarar todo con calma. ¿Aclarar qué? Mi madre no era una mentirosa. Si ese hombre fuera mi padre, ella me lo habría dicho. No era mentirosa. Gregory hablaba en voz baja pero con firmeza. Ella fue la persona más honesta y noble que conocí. Por eso se fue sin contarme que estaba embarazada. No quería que me sintiera obligado. No quería destruir mi familia. No tenías familia, no estabas casado, pero mis padres ya habían acordado un compromiso con la hija de sus socios. Mia lo sabía. Abigail se dejó caer lentamente de nuevo en la silla. Su rostro estaba blanco como la tiza. Mamá siempre decía que mi padre era un buen hombre, solo que la vida lo separó, que él no sabía de mí y que ella no quería destruir su vida. Pensé que eran solo palabras para consolarme. Un cuento para una niña pequeña que pregunta por qué todos tienen un papá y ella no. Si quieren, podemos hacer una prueba de ADN, propuso Ben, intentando aportar racionalidad a la situación emocional para estar seguros al 100%. No hace falta, Gregory negó con la cabeza sin apartar la mirada de Abigail. Veo a Mia en cada rasgo suyo. Esos ojos. Dios, qué idiota ciego fui. Por favor, cuéntame sobre ella, pidió Abigail, y su voz sonaba con lágrimas. Sobre esa joven que conociste. Mamá casi no hablaba de su juventud, solo del trabajo, de cómo me crió. Gregory se recompuso y empezó a contar cómo se conocieron, sus citas en un pequeño parque junto al estanque, los planes de futuro que nunca se cumplirían. Tengo fotos de ella en casa, dijo de repente Abigail. Un álbum entero. A mamá le encantaba fotografiarse, especialmente cuando era joven. Tal vez te gustaría verlo. Me encantaría, la voz de Gregory tembló. Si no te importa. Vivo cerca, a 15 minutos caminando, pero mi apartamento es modesto, no como las casas a las que estás acostumbrada. Abigail, Gregory la interrumpió suavemente, acabas de descubrir que quizás soy tu padre. Tienes todo el derecho a echarme, a gritarme, a acusarme de haber abandonado a tu madre. ¿Y me invitas a tu casa? ¿Por qué? La chica guardó silencio por un largo rato, mirando su taza vacía. Porque mamá te perdonó, y eso significa que yo no tengo derecho a guardar rencor. Además, siempre soñé con conocer a mi padre, aunque sea en circunstancias tan extrañas. Pagaron y salieron del café. Ben ofreció llevarlos en coche,
pero Abigail negó con la cabeza. Mejor caminando. Necesito aire fresco para asimilar todo esto. Caminaron en silencio por las tranquilas calles del barrio antiguo. Gregory miraba a Abigail brevemente, encontrando cada vez más rasgos familiares, su andar ligero y elástico como el de Mia, el hábito de acomodar un mechón rebelde, incluso la inclinación de la cabeza cuando pensaba. Aquí está mi casa, dijo Abigail al detenerse frente a un edificio de 5 pisos de época khrushcheviana. Tercer piso, a la derecha. Subieron por la estrecha escalera. Abigail buscaba las llaves en su bolso durante largo rato, sus manos temblaban visiblemente. Finalmente la puerta se abrió y entraron en un apartamento pequeño pero acogedor. Pasa a la sala, voy a poner la tetera, dijo la dueña, claramente nerviosa. Déjame ayudarte, ofreció Ben siguiéndola a la cocina. Gregory se quedó en la sala observando el ambiente, muebles simples, muchos libros, cuadros bordados y fotografías en las paredes. Muchas fotos enmarcadas. Se acercó y su corazón se apretó. Ahí estaba Mia muy joven, riendo con el pelo largo y suelto. Luego, una foto en la que es mayor, sosteniendo a la pequeña Abigail en brazos. Y otra más, aparentemente la última, Mia muy delgada pero con la misma sonrisa cálida, abrazando a su hija adulta. Fue tomada un mes antes de su muerte. Abigail entró a la sala con una bandeja. Ya sabía que quedaba poco tiempo, pero se mantenía increíblemente fuerte, incluso bromeaba diciendo que por fin había adelgazado sin ninguna dieta. Colocó la bandeja en la mesa y tomó un álbum grueso de una estantería. Mira, aquí está toda su vida. Gregory tomó el álbum con manos temblorosas. La primera página mostraba a Mia joven en la escuela de medicina, rodeada de amigas. La segunda, ella con una bata blanca, mostrando orgullosa su diploma. Luego, Gregory se reconoció a sí mismo en una foto descolorida, joven, delgado, con una mata de cabello oscuro, abrazando a una Mia sonriente frente a un lilas en flor. ¿Eres tú? Abigail se sentó a su lado, mirando la foto con atención. Mamá recortó la cara del hombre en casi todas las fotos, solo dejó esta intacta. Siempre pensé que era mi padre, pero ella ni lo confirmó ni lo negó. Esta es nuestra última foto juntos. La voz de Gregory sonaba apagada. Fuimos a una cabaña en las afueras de la ciudad con un amigo mío. Era mayo, todo florecía. Una semana después, mis padres tuvieron una gran pelea. Y un mes más tarde, Mia desapareció. Pasó la página. Había un espacio en blanco de varios años, luego fotos de Mia embarazada. Era tan hermosa, susurró Gregory, ni siquiera puedo imaginar lo que tuvo que pasar. Sola, sin apoyo, en una ciudad extraña. La abuela ayudaba, dijo Abigail en voz baja, mamá decía que si no fuera por ella, no lo habría logrado. La abuela murió cuando yo tenía 5 años, pero la recuerdo. Era una mujer mayor estricta, pero con ojos amables. Nunca juzgó a mamá por haber tenido un hijo sin marido. Decía, el amor no se elige, Mia. Y un niño siempre es una alegría. No importa bajo qué circunstancias haya llegado. Ben había estado en silencio todo ese tiempo, observando a su padre y a su hermana recién encontrada. Los sentimientos que bullían en su alma eran contradictorios. Por un lado, estaba sinceramente feliz por su padre, parecía haber rejuvenecido 10 años al mirar las fotos. Por otro lado, en lo más profundo, se movía un resentimiento. Resulta que su padre tenía otra hija, y él no lo sabía. ¿Y si lo hubiera sabido? ¿Habría elegido a ella y a mamá,
o habría vuelto con Mia. Ben, ¿quieres decir algo? Abigail notó su reflexión. Entiendo que sea un shock para ti descubrir que tienes una hermana y además en estas circunstancias. Estoy feliz, se obligó a sonreír Ben, de verdad, feliz. Solo que hay muchas cosas que necesito entender. Perdona si parezco raro. No te disculpes, dijo Abigail suavemente, para mí también es. Toda mi vida fui hija única, soñaba con tener hermanos o hermanas. Y de repente, mira. Un hermano listo para mí. Y qué guapo y exitoso. Bueno, seguro que no más exitoso que tú, replicó Ben sinceramente, salvas vidas, ayudas a la gente, y yo solo ayudo a papá a contar dinero. No hables así de ti, intervino Gregory, apartándose del álbum, eres un hijo maravilloso, Ben, y serás un hermano maravilloso si Abigail nos permite ser una familia. Se hizo un silencio. Abigail se levantó y se acercó a la ventana, mirando la ciudad que caía en el sueño. Saben, mamá dejó algo para ustedes, dijo de repente, bueno, no exactamente para ustedes, pero ahora lo traigo. Salió de la habitación y regresó con una pequeña caja forrada de terciopelo descolorido. Mamá pidió que se lo diera a mi padre si alguna vez lo conocía. Pensé que era solo una locura de una persona que estaba muriendo, pero ella insistió mucho. Gregory tomó la caja. Dentro había cartas, unas 20 sobres atados con una cinta de raso y una pequeña nota encima. Gregory, te he escrito todos estos años, pero nunca envié ninguna carta. No conocía la dirección de tu corazón. Si estás leyendo esto, entonces el destino realmente nos juntó. Aunque sea de una manera extraña. No te culpes por nada. Ambos hicimos nuestra elección. Pero debes saber que te amé cada día de estos 30 años. Y nuestra hija es lo mejor que me pasó en la vida. Tu Mia. Gregory no pudo contener las lágrimas. Rodaban por sus mejillas mientras releía la breve nota una y otra vez. Ben abrazó a su padre por los hombros. Abigail lloraba silenciosamente junto a la ventana. Ella nunca se casó, dijo la chica entre lágrimas, tuvieron varios pretendientes, hombres buenos, pero mamá siempre rechazaba. Decía que el corazón solo se puede dar una vez. Me enfadaba con ella, pensaba que era una terquedad tonta, pero ella simplemente amaba. Toda la vida amó a alguien que ni siquiera sabía de sus sentimientos. Leeré estas cartas todos los días hasta el fin de mi vida, susurró Gregory, guardando cuidadosamente los sobres en la caja. Abigail, dijo él, entiendo que no tengo derecho a pedir perdón. No estuve cuando creciste, no apoyé a tu madre cuando tuvo dificultades. Pero si me lo permites, me gustaría intentar ser tu padre. Aunque con 30 años de retraso. Abigail se apartó de la ventana. Su rostro estaba mojado de lágrimas, pero sus ojos brillaban con esperanza. ¿No tienes miedo?, preguntó, ¿y si no soy la hija que esperabas? Soy una chica sencilla, sin ambiciones, sin ansias de riqueza. Estoy contenta con mi vida humilde. Me salvaste la vida arriesgando la tuya. Cuidaste de una madre enferma. Trabajas donde otros no aguantan y no juzgan. ¿Qué más pruebas necesito para saber que eres una hija digna de tu madre y mi hija, si me permites decirlo así? Mamá siempre me enseñó a perdonar. Abigail se acercó a Gregory. Decía que el rencor son piedras que llevamos en el corazón y cuanto más las llevamos, más pesadas se vuelven. Así que, papá, ¿puedo llamarte papá? Gregory la abrazó y Abigail se acurrucó en su hombro como una niña pequeña.
Ben los miraba con sentimientos encontrados, pero cuando Abigail le extendió la mano, sin dudarlo se unió al abrazo familiar. Las siguientes horas pasaron sin que se dieran cuenta. Miraban fotografías y Abigail contaba historias de su infancia. Gregory compartía recuerdos de su juventud. Ben descubrió con sorpresa que los celos y el resentimiento daban paso a un interés sincero por su hermana. Resultó ser inteligente, culta, con un gran sentido del humor, igual que su padre. ¿Recuerdas cómo mamá me enseñó a andar en bicicleta? Reía Abigail, mostrando una foto donde una niña pequeña está orgullosa sobre una bicicleta de 3 ruedas. Tenía tanto miedo de caerme que me agarraba al manillar con todas mis fuerzas. Mamá corría detrás de mí por todo el parque, y yo gritaba, «No me sueltes». Luego estuvo una semana sin poder caminar por el dolor de espalda, pero no se quejó ni una vez. «Tu madre fue una mujer santa», dijo Gregory con una sonrisa triste. A menudo pienso en cómo habría sido nuestra vida si entonces hubiera encontrado fuerzas para enfrentar a mis padres. Ustedes habrían crecido junto a Ben. Habrían tenido una infancia feliz. No te tortures, Abigail cubrió su mano con la suya. Mamá nunca lamentó el pasado. Decía que cada experiencia, incluso la dolorosa, nos hace quienes somos. Si no hubiera habido separación, no sería la que soy ahora. Palabras sabias, asintió Ben. ¿Sabes, Abigail? ¿Puedo llamarte Abigail? Yo también estuve mucho tiempo enojado con papá después de la muerte de mamá. Pensaba que el trabajo era más importante para él que la familia, pero ahora entiendo que simplemente no sabía cómo enfrentar el dolor de otra forma. Cada quien tiene su manera de sobrellevar la tristeza. Gracias, hijo, Gregory apretó su hombro. Has crecido más sabio que tu padre. Se quedaron hasta muy tarde. Finalmente Gregory miró el reloj y se sorprendió. Son las 11:30. Abigail, perdona, te hemos tenido toda la noche. ¿Qué dices? Estoy tan feliz. Ni siquiera creo que esto esté pasando de verdad. Esta mañana era huérfana y ahora tengo un padre y un hermano. Y esto es solo el comienzo, prometió Gregory. Si no te importa, me gustaría presentarte oficialmente como mi hija, arreglar todos los papeles, darte mi apellido. No nos apresuremos, Abigail lo detuvo suavemente. Necesito tiempo para procesar todo esto. Además, ahora tienen problemas con ese tal Anthony Horn. No quiero complicar más las cosas. A propósito de Anthony, frunció el ceño Ben, Abigail, ¿de verdad puede ser peligroso que te quedes aquí? ¿Quizás te mudes con nosotros a la casa de campo? Al menos mientras dure el juicio. Lo pensaré, prometió Abigail. Pero no hoy. Hoy quiero estar en casa, releer los diarios de mamá. Ella los escribió toda su vida. Tal vez encuentre algo sobre ustedes, sonrió a Gregory. ¿Quieren que les deje leerlos? Estaré encantado, respondió Gregory, pero solo si tú quieres compartirlos. No tengo derecho a invadir sus secretos, ni siquiera después de su muerte. Comenzaron a despedirse. En la puerta, Gregory abrazó a su hija otra vez. Gracias por salvarme, por perdonarme, por existir. Gracias a ustedes por encontrarme. Mamá estaría feliz. Al salir, Ben se volvió. ¿Puedo pasar mañana? Traeré un teléfono decente. El tuyo es un dinosaurio. Y hay que organizar seguridad, aunque sea discreta. Pasen cuando quieran. Mañana tengo libre, prepararé la comida. Sé cocinar bien. Mamá me enseñó. El viaje de regreso fue en silencio.
Gregory apretaba contra el pecho una caja con cartas. Ben conducía, mirando a su padre de vez en cuando. Finalmente, ya cerca de la casa, dijo: «Sabes, papá, de verdad se parece a ti. No físicamente, sino en el carácter. Tan obstinada, principista y sumamente buena. Esa bondad viene de la madre. Toda mi vida fui pragmático, un hombre de negocios. Ahora entiendo que perdí lo más importante». En casa, Gregory fue directamente a su despacho. Necesitaba estar solo, leer al menos una carta de Mia. Ben asintió comprensivo y se fue a dormir. Pero el sueño no llegaba. Estaba en la oscuridad, repasando los acontecimientos del día. Tiene una hermana mayor que salvó a su padre y resultó ser hija de su primer amor. Si alguien le hubiera contado esa historia, no lo habría creído, demasiado parecida a una telenovela. Pero la vida a veces ofrece tramas más intensas que cualquier serie. A la mañana siguiente, Gregory parecía como si no hubiera dormido nada. Sus ojos estaban rojos, pero brillaba una luz nueva en ellos. ¿Leíste las cartas?, preguntó Ben con cautela durante el desayuno. Solo 3. No pude con más. Era demasiado. Ella escribía de todo. Sobre cómo creció Abigail, sus primeras palabras, sus primeros pasos, sobre cómo la niña preguntaba por su padre. Mia inventó un cuento bonito. Decía que papá había volado a las estrellas, pero que volvería cuando Abigail creciera. Y no mintió, comentó Ben. Volviste. Muy tarde. Mia ya no está. Abigail creció sin padre. Pero está viva, sana y dispuesta a aceptarte en su vida. ¿No es un milagro? Gregory asintió, alejando pensamientos sombríos. Tienes razón. Hay que pensar en el futuro y no quedarse atrapado en el pasado. Por cierto, contacté al abogado. El juicio por el caso de Anthony está programado para el próximo mes. Abigail tendrá que testificar. La protegeremos, dijo Ben con firmeza. Ahora es familia. La palabra familia sonó tan natural, como si Abigail siempre hubiera sido parte de sus vidas. Y en cierto modo, así fue, a través de las cartas de Mia, de las fotografías, de los hilos invisibles del destino que los habían unido durante todos estos años. El mes pasó entre preocupaciones y nervios. Abigail visitaba regularmente la casa de campo. Hablaron mucho, se fueron conociendo. Gregory reconoció oficialmente la paternidad. La prueba de ADN solo confirmó lo obvio. Ben ayudó a su hermana con la seguridad, organizó protección. Y lo más importante, se convirtieron en una verdadera familia. No de inmediato, ni sin dificultades, pero día a día aprendieron a ser padre, hija, hermano y hermana. El juicio contra Anthony Howard y el Dr. Brooks fue una verdadera prueba. Abigail declaró con calma y claridad, a pesar de los intentos de los abogados defensores por desacreditarla. Gregory y Ben no se separaron de ella ni un momento. Finalmente, la justicia prevaleció. Anthony recibió 15 años por intento de asesinato y fraude, y Brooks 10 años. Después de la lectura del veredicto, salieron del edificio del tribunal. Brillaba un sol radiante y Gregory de repente dijo: «Vamos a ir a un lugar. Hay un sitio donde debo estar». Se subieron al coche y pronto llegaron a un cementerio tranquilo en las afueras de la ciudad. Gregory condujo con seguridad entre las filas de tumbas, como si hubiera estado allí muchas veces. Finalmente se detuvo frente a un sencillo monumento de granito. Mia Hall. Madre querida. Gregory se arrodilló frente a la tumba.
Perdóname, Mía, por mi cobardía, por mi debilidad, por no haberte encontrado. Gracias por la hija. Es maravillosa, toda tú. Prometo cuidarla, amarla por dos. Y Ben también. Abigail ahora tiene un hermano. Somos una familia, tal como soñaste. Colocó en la tumba un ramo de rosas blancas, las flores favoritas de Mía. Abigail lloraba en silencio, abrazando a Ben. Mamá siempre creyó que se encontrarían. Decía que el destino no es cruel sin razón, que todas las pruebas son para algo importante. Tenía razón, susurró Gregory y se levantó. Si no fuera por ese infarto, por ese intento, nunca nos habríamos conocido. Da miedo pensar que podría haber vivido el resto de mi vida sin saber de ti. Se quedaron un rato más en silencio, cada uno con sus pensamientos. Luego caminaron despacio hacia la salida. En la puerta del cementerio, Gregory se volvió. Saben, por primera vez en muchos años me siento realmente feliz. Sí, hay dolor por la pérdida, hay arrepentimiento, pero también están ustedes, mis hijos, y la memoria de dos mujeres increíbles que me hicieron ser quien soy. Esa misma noche se reunieron alrededor de una gran mesa en la casa de campo. Gregory levantó su copa. Por la familia, por las segundas oportunidades, por quienes ya no están con nosotros, pero que siempre viven en nuestros corazones. Chocaron sus copas, y en ese momento Abigail sintió que su madre sonreía cerca. Mirándolos, el círculo se cerró, la familia se reunió, y eso fue solo el comienzo de su nueva historia juntos.